experto Víctor Gómez Casanova con los acontecimientos más trascendentes del año 2022. Que se fue rápido el año 2022, aunque fue muy cargado de información. Muy cargado, muy cargado. La semana pasada, buenos días para todos, hicimos el recorrido de enero a junio, los primeros 6 meses. Ahora vamos a hacer la segunda mitad del año 2022 y vamos a ir de manera rápida resumiendo los principales acontecimientos y después abundamos al final. El segundo semestre de este año nos sorprende con una noticia trágica: el vil asesinato del ministro de Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Mera, en su despacho. Esa noticia estremeció al país, toda la sociedad conmocionada por esta situación, y nos recordó, nos trajo a la memoria otra tragedia del 15 de diciembre del 2015, que fue el asesinato de Juan de los Santos, también en su despacho como presidente de FEDOM. Después, en julio del 2022, el Banco Central aumenta la tasa de interés a 7.25 para enfrentar la inflación. Subió 75 puntos, fue el punto más alto en los últimos 13 años. Desde el 2009 nunca había estado tan alta la tasa de interés, en un 7.25. La Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, Julio Martínez Pozo ha expresado con respecto al reconocimiento de participación ciudadana. Sin embargo, en julio del 2022 ella fue reconocida por la Unión Europea, recibiendo el Premio de la Unión Europea por los Derechos Humanos. También en julio del 2022 surgen diversos cuestionamientos y críticas muy fuertes al Ministerio de Educación. Editores de libros exigen claridad con respecto a lo que fueron procesos de licitaciones y se empieza toda una vorágine de críticas sobre el manejo administrativo de la función de Roberto Fulcar como ministro de Educación. Se presenta el debate en el Congreso de la ley de extinción de dominio y los líderes del Congreso, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados, aseguran que será aprobada en breve lapsus. La red Medusa, que es la acusación que hace el Ministerio Público contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, empieza a presentar sus argumentos en la justicia. Dicen que tienen más de 400 testigos y que han logrado una devolución de más de 800 millones de pesos. La selección de fútbol del Sub-20 de República Dominicana gana el campeonato regional entre los países de Norteamérica y de Centroamérica, y fue toda una revelación y causó mucha alegría en el mundo deportivo que estos jóvenes de 20 años ganaron en un deporte como el fútbol de tanta pasión a nivel mundial, pero del cual la República Dominicana no ha sido tradicionalmente participativo. Se inaugura la línea aérea dominicana Arayet del señor buen amigo Víctor Miguel Pacheco Méndez en julio del 2022. El Hotel Hispaniola es declarado terreno de utilidad pública por decreto del presidente Luis Abinader para construir un centro de convenciones como parte de los acuerdos en FITUR para el desarrollo del turismo. El presidente Luis Abinader en julio designa a Miguel Seara Hatton como nuevo ministro de Medio Ambiente y a Pavel Isa Contreras como nuevo ministro de Economía. También en julio de este año, Lisandro Macarrulla toma licencia como ministro de la Presidencia, que posteriormente ya convirtió en renuncia y fue designado en su lugar Joel Santos. En los primeros 6 meses del 2022, 37 feminicidios. También un incremento en las quejas por el polvo de Sahara y el sargazo en las costas de nuestras playas. El gobierno anuncia que regulará renta de plataformas digitales por el alquiler de apartamentos de Airbnb, lo hace el Ministerio de Turismo. El Senado anuncia que busca una ley para regular el desarrollo de peloteros menores de edad. El Alfa presenta un espectáculo multitudinario y llena el Estadio Olímpico. El Palacio Nacional, por fin, después de más de 6 décadas, recibe sus títulos de propiedad en una ceremonia encabezada por el ministro administrativo José Ignacio Paliza. El presidente Abinader deja sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica y por lo tanto genera una controversia de críticas porque dicen que eso significaba entonces también dejar sin efecto el pacto eléctrico que había sido firmado por todos los sectores, así como el tema de los subsidios al sector eléctrico. Maridalia Hernández, Paloma San Basilio y Pasión Vega hacen un concierto en el Teatro Nacional. El Banco BHD cumple 50 años, fue fundado el 24 de julio de 1972. El Big Papi, David Ortiz, es elevado al Salón de la Fama de Cooperstown.
el Ministerio de Obras Públicas inicia los trabajos de reestructuración del puente Juan Pablo Duarte. Los médicos marchan frente al Palacio Nacional y se produce un enfrentamiento con la policía, con macanazos y situaciones muy lamentables. Bonaparte Gotro Piñeiro es presentado como Premio Nacional de Periodismo y el presidente Joaquín Balaguer cumple 20 años de haber fallecido el 14 de julio del 2022 porque había muerto el 14 de julio del 2002. Ido a destiempo. Y el 20 de julio, RCC Media y El Sol de la Mañana presentan una información que impactó en ese momento y estremeció la sociedad con los resultados de la primera encuesta RD Elige el 20 de julio de este año 2022. En agosto, el Banco Central vuelve a aumentar la tasa de interés de 7.25 a 7.75. Anuncia que la economía dominicana creció un 5.6 en el primer semestre del 2022 y quedan atrapados en Maimón, en una mina, unos mineros que después cuando lo lograron rescatar, uno de ellos tuvo problemas porque el celular se le había quedado y la novia le había encontrado unos mensajes. Así que si usted se va a quedar trancado en una mina, llévese el celular con usted. Nuevas denuncias contra el ministro Roberto Fulcar por licitaciones con compra de pupitres y otras situaciones en el Ministerio de Educación. Banreservas anuncia su expansión internacional y anuncia la apertura de oficinas en España y Nueva York, que es donde se presenta la mayor cantidad de dominicanos en la diáspora. La presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arma un lío a nivel internacional con su visita a Taiwán. La Virgen de la Altagracia es llevada al Centro Olímpico dentro de una peregrinación que se hizo por todo el país por los 100 años de su coronación. Roberto Fulcar es destituido como ministro de Educación el 4 de agosto del 2022 y lo sustituye el señor Miyagi, el ministro Ángel Hernández como nuevo ministro de Educación. Igualmente es destituido Rafael Arias, el exdiputado, como director del Intran, y en su lugar es designado nuestro buen amigo el comunicador Hugo Veras. También el nuevo director de Migración es Venancio Alcántara y el pasado director Enrique García es llevado como cónsul en Boston. También una señora que estaba como directora del Correo, Catiusca del Carmen Báez, que estaba de manera interina por el escándalo de Adán Peguero, fue sustituida y en su lugar designado el actual director del Correo, Eric Alberto Michael Guzmán Núñez. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que veo una noticia de la dirección del Correo, no hay forma de que no me venga el nombre de nuestro buen amigo Modesto Guzmán a la cabeza. También se inicia en el mes de agosto del 2022 la campaña del Ministerio de Turismo, Turismo en cada rincón, fomentando lo que es el turismo local. Juan Soto firma con los Padres de San Diego y entonces los Padres de San Diego llevan a Juan Soto junto con Vladimir. Pero se produce un cambio de Juan Soto a San Diego, de los Nacionales de Washington. Él sigue como en su proceso de novato. Exacto. Pero ellos podría firmar con San Diego. Y ellos querían combinar a Juan Soto con Tatis Jr. y Manny Machado. Exactamente. Pero Tatis Jr. fue suspendido por consumo de después de la situación. Entonces, también en agosto se producen muchas quejas con respecto a lo que es el cúmulo de basura en la provincia, en los municipios de la provincia de Santo Domingo. Especialmente en Santo Domingo Este se concentraron las mayores protestas contra el alcalde Manuel Jiménez, que después dio una rueda de prensa diciendo que no era un tema exclusivo de Santo Domingo Este, sino de una crisis en el vertedero de Duquesa que afectaba a todos los municipios de la mancomunidad de Santo Domingo Este. Roberto Fulcar recibe a su sustituto en el ministerio, pero antes pide una auditoría de su gestión a la Cámara de Cuentas. Se emite una resolución por parte de la Superintendencia de Electricidad donde dicen que las sedes deben devolverle 800 millones de pesos a los usuarios por el tema de la decisión presidencial de dejar sin efecto el aumento. Donald Trump es llevado a la justicia y acusado por no pagar impuestos en sus empresas y es sometido en los tribunales de Nueva York. Ratifican al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por 2 años más. Eso fue en agosto de este año. Recuerden que ya lo habían ratificado por los 2 primeros años y ahora el presidente Abinader los ratificó por 2 años más. Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco son reelectos como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. El presidente Luis Abinader va a Santiago el 16 de agosto y produce una escenografía en el monumento donde ofrece un discurso a la nación, donde la frase que más resaltó fue la siguiente, cito: República Dominicana necesita trabajo, ideas y aportes, no palabrerías ni politiquería.
En ese mismo orden, el 16 de agosto también, el presidente Luis Abinader nombró nuevos comandantes generales en las instituciones castrenses. Sin embargo, ratificó al ministro Carlos Luciano Díaz Morfa, teniente general, como ministro de Defensa. Los precios del barril del petróleo bajaron en agosto, pero en República Dominicana los precios de los combustibles se mantienen congelados. El Ministerio Público deja filtrar o se filtra una información de que el Ministerio Público tiene prácticamente listo un expediente para el sometimiento del exministro de Hacienda Donald Guerrero, porque se filtra en los medios de comunicación a través de este programa El Sol de la Mañana y de Julio Martínez Pozo, una carta que habría remitido la magistrada procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso a la magistrada procuradora general de la República Miriam Germán. Eso fue en agosto del 2022. También en ese mes, Alexis Medina va a su casa con garantía económica y grillete electrónico. Fue puesto en libertad. También el Banco Central aumenta de nuevo por segunda vez en el mismo mes las tasas de interés y la lleva a un 8%. En libertad, no, en prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria a su casa con garantía económica y grillete. El Banco Central aumenta de nuevo la tasa de interés a un 8%. Muere Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la edad de 91 años. No se puede escribir la historia de la humanidad sin otorgarle un capítulo muy interesante a la Guerra Fría y a Mikhail Gorbachev como el último líder soviético. Y el 19 de agosto del 2022 es asesinado el señor Manuel Duncan por parte del vicealmirante retirado Félix Alburquerque Compresa en un incidente en un establecimiento de comida rápida en la Núñez de Cáceres. Y el 22 de agosto, RD Elige presenta su segunda entrega aquí en RCC Media, presentando los números de cómo valora la sociedad dominicana a los principales líderes políticos y el posicionamiento y los problemas. Septiembre del 2022. El nuevo ministro de Educación dice que faltan 12,000 maestros para iniciar el año escolar. Formalizan a través de una resolución del Ministerio de Trabajo el trabajo de las empleadas domésticas. Rosalía llega a Altos de Chabón, la intérprete, la famosa cantante española, reventó Altos de Chabón. La empresa Rica, el grupo Rica, recibe el premio como empresa internacional del año 2022 de parte de la National Supermarket Association de los Estados Unidos. El sector de la construcción sufre aumentos significativos en los precios de los artículos que tienen que ver con el sector construcción y se resiente bastante este sector de la economía. Muere un niño ahogado dentro de una cubeta en San Francisco de Macorís, en Inaipi. ¿Se recuerdan de esa tragedia? Sí. Sí. Eso fue en septiembre del 2022. Las Reinas del Caribe, en septiembre de este año, nos pusieron a gozar y a ofrecernos mucha alegría con sus triunfos en el torneo de Norseca. Se produce también en este programa, porque fíjense que muchas de las noticias que recogemos de este año fueron originadas a través de este programa El Sol de la Mañana y de RCC Media. El periodista Julio Martínez Pozo, a través de un comentario, ofrece la primicia de que varios miembros de la Cámara de Cuentas visitaron al presidente del Senado, Eduardo Estrella, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para presentar denuncias sobre situaciones irregulares a lo interno de ese organismo, que posteriormente se desató en un sometimiento y en toda una situación bastante desagradable a lo interno de este importante organismo. También en septiembre del 2022 murió una persona que muchos de nosotros pensábamos que era inmortal. La reina Isabel II de Inglaterra murió el 8 de septiembre a la edad de 96 años. Y da destiempo también. El presidente Abinader viaja a Washington y se reúne con la vicepresidenta Kamala Harris, junto con otros líderes del Caribe, y también con la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, en una visita del presidente dominicano que fue también acompañada y hasta cierto punto coordinada por el diputado Adriano Espaillat en Washington. El huracán Fiona nos da duro. El presidente Abinader suspendió su viaje que tenía previsto para la ONU a finales de septiembre y se quedó en el país, estando al frente junto con el general Juan Manuel Méndez García del COE de los trabajos de recuperación por los impactos del huracán Fiona en la República Dominicana. Más de 20,000 millones de pesos en daños y más de 40,000 personas desplazadas. El canciller Roberto Álvarez asiste a la ONU en representación del presidente Abinader y truena contra la ONU. Dice que la comunidad internacional debe ser responsable ante la crisis que se está viviendo en Haití y dejar de
hacerse los chivos locos. No lo dijo así, pero lo traduzco al lenguaje llano de nosotros. Le llamó la atención el canciller Roberto Álvarez a la comunidad internacional y después de eso fue invitado al Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre una posible solución internacional a la crisis haitiana. En septiembre, Albert Pujols nos puso a vibrar, no por sus amores con Nicole Fernández, la hija del expresidente, sino por sus 702 jonrones. Albert Pujols, ese gran dominicano que tiene un asiento reservado también en Cooperstown. En septiembre se inician los debates con relación a los arrecifes en Cabo Rojo. María Elena Núñez y un grupo de ecologistas de Pedernales, a María Elena se hizo eco de una serie de denuncias de ellos y se está trabajando en ese tema con relación al desarrollo del puerto y de unas obras de alianza público-privada en Pedernales con el tema del desarrollo urbano versus el cuidado al medio ambiente. También Julio Martínez Pozo dijo que la barcaza que estaba supuesta a entrar en Asua con un tema de producción de energía, pues fue de vuelta hacia Cuba y no pudo entrar. El ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, despide de su despacho, o mejor dicho, retira de su despacho a una comisión de diputados en un video que se hizo viral también por esa situación, y el Ministerio Público anuncia que está investigando a varios diputados por el tema de lavado en la Operación Falcón. También en septiembre, a finales de ese mes, una turba de haitianos entra a Codevi, en la frontera, y de manera abrupta interrumpió las labores de ese importante grupo comercial y provocó un caos que llamó poderosamente la atención y estremeció también a la sociedad. Marco Antonio Solís vino a República Dominicana y se presentó en la Media Naranja del Palacio de los Deportes con su espectáculo Qué ganas de verte, y el 15 de septiembre la tercera entrega de RD Elige. En octubre del 2022 asesinan a un tío del ex ministro de Defensa, teniente general retirado José Miguel Ángel Soto Jiménez, nacionales haitianos. Y eso también, pues, prendió más la llama y le echó más leña al fuego de una situación de inseguridad que se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo, pero ahora con un elemento adicional de haitianos involucrados en estos temas. Lula y Bolsonaro en las elecciones de Brasil pues clasifican para ir a una segunda vuelta porque ninguno de los dos logra el 50% más uno, y el presidente Abinader ordena una auditoría a la nómina del Ministerio de Educación y se le siguen complicando las cosas al exministro Roberto Fulcar. El día 6 de octubre el Senado de la República ofrece un merecido y muy aplaudido reconocimiento al empresario José Luis Corripio Estrada, Don Pepín Corripio. En octubre del 2022 salta a la palestra un señor de Monteplata, que si menciono su nombre quizás pocos lo conocen, pero si digo su apodo todos lo recordarán. Mantequilla. En octubre del 2022 Mantequilla empieza a ser reconocido, se convierte en una figura viral porque él multiplica lo que le dan, y entonces la DGI y la Superintendencia de Bancos empiezan a pronunciarse sobre ese tema. Se produce la tragedia, ¿se acuerdan la tragedia del autobús en la Autovía del Este? Fue en octubre del año 2022 que murieron varios turistas, lamentablemente. Fue un accidente muy feo. Se dice que el chofer iba a exceso de velocidad, que no pudo controlar la curva, que si estaba bajo sustancias prohibidas, pero ese lamentable evento ocurrió en octubre del 2022. El presidente Luis Abinader viajó a Dajabón y anunció compras de equipos militares para el reforzamiento de la seguridad en la frontera, helicópteros y otros tipos de equipos militares. En octubre del 2022 inicia el programa Parquéate Bien del Intran, Hugo Veras, aquí en el Distrito Nacional en varias calles, y en octubre del 2022 el PLD realiza su consulta para identificar quién será la persona que ostentará la candidatura presidencial de ese partido para el 2024, recayendo esa responsabilidad en el alcalde de Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. También en octubre del 2022, un estudio refleja que 1/3 de los dominicanos, por favor prestemos atención a esta noticia, 1/3 de los dominicanos estamos en sobrepeso o sufriendo de obesidad. La obesidad es una enfermedad y lamentablemente todavía hemos tardado mucho en que las autoridades de salud enfrenten ese tema como se merece, como una enfermedad grave que mata, que genera hipertensión, ataques cardíacos, problemas en la presión arterial, diabetes y degenera en otras enfermedades. 1/3 de los dominicanos obesos o en sobrepeso. El Colegio Médico Dominicano empieza una serie de críticas y cuestionamientos contra las empresas aseguradoras de riesgos de salud, las ARS,
ARS y suspende a varias de ellas, empezando por la suspensión del seguro de los médicos a ARS Universal. Eso empezó en octubre de este año. Chu Vázquez, después que le decían, bueno, perdónenme, pero el pueblo popularmente le decía la fábrica de huevos al ministro Roberto Fulcar cuando estaba en educación. Entonces pareciera como si todos esos ataques o todos esos cuestionamientos que se hacían virales en las redes pasaron del ministro Roberto Fulcar en educación a Chu Vázquez, y entonces las redes le entraron a Chu con el tema de la seguridad, la inseguridad, la crisis en Santo Domingo Norte, y el ministro entonces de Interior fue personalmente a reunirse con las autoridades de Santo Domingo Norte y dio unas declaraciones diciendo que había que tener paciencia, y eso ha generado a partir de ese momento muchas más críticas hacia el sistema de inseguridad, y el ministro Chu Vázquez manejando la situación junto con la policía y otros actores. A eso se le suma que hay una gran cantidad de desaparecidos. Y confesó que él no sabía de eso. Una gran cantidad de desaparecidos. Muchos desaparecidos, muchas personas desaparecidas. O sea, entonces ahora, además del miedo de la inseguridad por los atracos, también el tema de que hay muchas personas desaparecidas. El presidente Luis Abinader propone la creación de un Ministerio de Justicia para llevar la regulación y para poder hacerse cargo de una serie de situaciones que él entiende que no le corresponden al Ministerio Público, o que el Ministerio Público las ha estado asumiendo de manera automática, pero que le corresponderían a un nuevo Ministerio de Justicia. La Junta Central Electoral convoca a los partidos políticos para llegar a un acuerdo que frene el proselitismo fuera de época, y el expresidente Lula da Silva, en un retorno extraordinario y que ha generado muchos comentarios, gana la presidencia en Brasil. Nos vamos a noviembre, y en noviembre el nuevo ministro de Educación, la verdad que Educación ha dado agua a beber en esta última parte. Ellos lo que nos han dado de clase. Sí. El nuevo ministro de Educación advierte o denuncia que ha sido amenazado de muerte. Y a propósito de amenaza de muerte, también en noviembre del 2022 se ha encontrado el cuerpo sin vida. Fue asesinado Vitico Herarte. Vitico Herarte en Santiago, gracias Marilena. Vitico Herarte en Santiago fue asesinado, y también en noviembre del 2022 murió el último personaje o el último remanente de la cúpula militar de los 12 años del presidente Balaguer. ¿Por qué murió el mayor general Salvador Lluveres Montaz Chinino? Recuerden que ese grupo militar, Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Neinibar, ese grupo de militares que gravitó mucho, Bochán Javier también ya había muerto. El último que quedaba con vida de ese grupo era el mayor general Salvador Lluveres Montaz Chinino, que murió en noviembre del 2022. También en ese mes la ONU pide detener las deportaciones de los haitianos. El presidente Abinader, en un pasillo del Palacio Nacional, frente a un grupo de periodistas, se puso los pantalones y de manera muy bien dicha dijo que eso era inaceptable y era una actitud irresponsable de ese organismo de la ONU pedirle a la República Dominicana que detuviera las deportaciones de ilegales haitianos en nuestro país, y que lejos de detenerlas, mejor iban a aumentarse, dijo el presidente Luis Abinader. El Banco Central aumentó la tasa de interés de nuevo a 8.50. El Banco Central ha aumentado la tasa de interés este año 2022 en 6 ocasiones. Está en 8.50 en ese último aumento en noviembre del 2022. Señores, ¿se acuerdan de las lluvias, del diluvio? Fue el día 4 de noviembre de este año. Sorprendió esa lluvia que parecía un diluvio en todas las calles del Gran Santo Domingo, y duramos muchas horas entaponados y miles de vehículos dañados por el cúmulo de agua. El Colegio Médico Dominicano sigue su guerra contra las aseguradoras de riesgos de salud y sigue suspendiendo los servicios. El barco con la planta eléctrica que había denunciado Julio Martínez Pozo, las autoridades de medio ambiente dicen que no tenían los permisos, después que sí, después que no, y termina siendo retirado de las costas dominicanas. Inicia el censo de población y vivienda en noviembre del 2022, y el señor Mustafa, el papá de Karim Abunabá, que es el presidente del Mustafa, ¿verdad? Sí. Gracias. El señor Mustafa Abunabá es el papá de Karim Abunabá, pues es el presidente de la empresa Sargent Petroleum Group, que es la principal empresa suplidora de asfalto en la República Dominicana durante los últimos 30 años, de hace 30, pues lleva a la República Dominicana a un arbitraje internacional y somete al país porque le deben un dinero. El gobierno designa como abogado
al doctor Esquea Guerrero para enfrentar esa situación, que dice en unas declaraciones que ese sometimiento es fruto de que durante muchos años los ministros de Obras Públicas y las autoridades gubernamentales eran muy permisivos en cuanto al negocio del AC30 y el asfalto. César el Abusador se declara culpable en noviembre del 2022 y arranca el Mundial de Fútbol en Qatar. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a la República Dominicana de racismo y la Cancillería Dominicana le responde con un comunicado bastante enérgico también protestando por esa acusación, y el gobierno deja sin efecto la regulación que Chu Vázquez, como ministro de Interior y Policía, había establecido en las ventas de alcohol en la provincia de Santo Domingo. Estados Unidos anuncia las sanciones a Central Romana Corporation y no comprarle azúcar a esa importante empresa, y el Banco Mundial dice en un estudio que en República Dominicana han disminuido las cuentas bancarias. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos llega a la República Dominicana y la policía anuncia seguridad. Que he confirmado ayer por un documento que publica el Banco Central de la República Dominicana. Y mientras pero el Banco Mundial anuncia que en las estadísticas han bajado la cantidad de cuentas bancarias en la República Dominicana, pero hoy Julio Martínez Pozo se fue más lejos y también trajo un estudio y presentó una obra donde señala cómo la tecnología y a través de ciertas aplicaciones en celulares y otras metodologías están simplificando lo que es el servicio bancario, y eso va también en una explicación de por qué han ido bajando los servicios de lo que conocíamos como la banca tradicional de antes. Y para último, en noviembre, la Policía Nacional anuncia... Perdón, pero es diferente. Es diferente. Claro, porque es con una nueva... No es el mismo concepto. No, es una nueva banca. Porque la otra, el uso de la tecnología es bancarización igual. Claro. Pero esto es que no hay, que han cerrado cuentas bancarias. Así es. O sea, que es diferente. Así es. La Policía Nacional anuncia la seguridad por cuadrantes. Y entonces entramos a diciembre, el último mes. Diciembre nos sorprende con la muerte del ex senador, ex presidente del Senado, ex candidato presidencial y muy amigo de todos nosotros, don Amable Aristi Castro. Murió de manera sorpresiva de un ataque al corazón el 5 de diciembre pasado. También el censo deciden extenderlo hasta el 15 de diciembre por unos problemas con las tabletas y un personal. Ordenan el cese de prisión de los imputados del caso Coral, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros imputados. Pedro Castillo es destituido como presidente en Perú. Se celebra en Santiago la cumbre de los presidentes de los países del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. El presidente Abinader viaja a Montecristi e inaugura una serie de obras, hoteles y obras en Montecristi. Las Águilas Ibaeñas logran 30 victorias, aunque después la liga le quitó... Espérate, Víctor, ¿es una noticia del año? Claro, las Águilas Ibaeñas. Pues siempre noticia del año, del mes, de la semana y del día. Y le quitaron 2 juegos. Ahí los intereses. Las Águilas son una noticia. Claro que sí, 30 victorias. Y le quitaron... Tú no pareces un águila, tú pareces un halcón. Bárbaro, bájale. Para Víctor, sí. Para ti, no. Para él. Para él. Para las águilas, no, las águilas son las águilas. Le quitaron 2 Pero para el país es una noticia importante. Y de manera que vive el águila. y otra noticia también importante de diciembre es que de manera abusiva la Liga Dominicana de Béisbol le quitó 2 juegos a las Águilas. Así que quieren ganar la También. mala. Hasta Jenny Berenice se refirió a eso. Miren, el gobierno, ¿verdad que es abusiva esa medida? Bueno, adelante. Vamos. Y también otra noticia importante es que el Licey, bueno, no lo dejo ahí. Miren, entonces, Villa Navidad, el gobierno anuncia la celebración de Villa Navidad y la entrega de bonos de la tarjeta de 1.500 pesos. 6 muertos en una balacera en Los Alcarrizos, 12 muertos en las últimas semanas de este mes de diciembre en intercambios de disparos, porque la policía ha estado recibiendo mucha presión de parte de la sociedad y parece que esa presión ellos la están poniendo en enfrentar a tiros a las personas que han sido grabadas en videos y que han sido identificadas como asaltantes y atracadores. Eliminan los miradores del malecón en este mes de diciembre. ¿Ustedes recuerdan unos miradores que se construyeron, que el Ministerio de Obras Públicas lo eliminaron todos? Lo quitaron. Lo eliminaron todos. Pena. El ayuntamiento, yo tampoco. Pero es que se lo han desbaratado 20 veces sin estar dañado. El ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. Eso lo hizo Roberto. Claro. Roberto, se lo hizo Obras Públicas. David con Gonzalo. David Gonzalo. Sí. No, y Roberto fue el que lo comenzó, tengo entendido. O sea, era una intervención de Obras Públicas con Gonzalo de todo el malecón. Roberto fue que le devolvió. Finalmente que tenemos ahí. Eran raros. Ya termino. Era una plataforma y la gente
se reunía y pescaba. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encantaban. Y yo iba y me tiraba fotos ahí porque uno se sentía que estaba arriba el mar. Pero lo quitaron, lo eliminaron. No sé por qué. Argentina y Lionel Messi ganan el Mundial de Fútbol en Qatar del 2022. Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública detecta cólera en el río Isabela. Dicen los argentinos que están dispuestos a hacer otro juego para demostrarle a Francia que ellos sí ganaron. Estoy con Argentina. Haití, el tema de Haití. El tema de Haití vuelve. Sí, los franceses están allá firmando cartas para pedir otro juego. El tema de Haití vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU. Los accidentes de tránsito en Navidad después de Nochebuena lamentablemente se mantienen con niveles muy alarmantes y más de 30 vuelos suspendidos por las tormentas de frío en Estados Unidos. Bueno. Con este resumen... Y te mandó a decir un señor, Víctor, 30 victorias no importan, porque hace unos años las estrellas hicieron 30 victorias. Bueno, yo hice una señalización aquí, se te quedaron, es interesantísimo, te felicito. Hay algunos acontecimientos que yo creo que se te quedaron, que tú deberás incluirlos. Por ejemplo, en marzo del 2022, Bukele pide una aprobación de estado de emergencia. No, pero acuérdate que lo comentamos en la semana pasada porque fue en marzo. La muerte del ex ministro japonés, Shinzo Abe, que fue asesinado en una parada una parada electoral. La muerte de Jiang Zemin, el que eliminó el comunismo en China. Acuérdate que también está la salida abrupta del Congreso chino, del Partido Popular chino. De Hu Jintao y la reelección de Jiang Zemin. Y la reelección acompañada. Sí, exacto. Por primera vez en la historia, el Partido Comunista permite que se extienda por más de 10 años el periodo presidencial. Pero creo que pero acuérdate que quedamos búscame un chino al café, muchacho. Sí, pero acuérdate que quedamos que íbamos a hacer el resumen de los principales hechos locales. Pero creo que no, porque tú hablaste de la muerte de la reina y otra cosa que yo considero importante, que fue la reversión de la sentencia Roe versus Wade sobre el aborto en Estados Unidos. No, y la cotización de las criptomonedas. Falta uno. El norteamericano. Las elecciones en USA y la gira de Bad Bunny, la más exitosa de la historia, 290. Sobre eso. Bad Bunny sí. En el mundo. No, pero yo te tengo. No, pero yo le tengo una propuesta. Vamos a ver. Yo hice 2 entregas, ¿verdad? De los primeros 6 meses del año y los últimos 6 meses de este año. Pero hay temas que son muy interesantes y que yo creo que también podemos incluir al público en los siguientes temas. Yo creo que deberíamos analizar los artistas más destacados y los espectáculos más destacados del 2022. Yo creo que debemos. No, porque lo que pasa es que se genera. Porque hay uno que nos vamos a ir por los clásicos. No, pero eso genera debate. Porque si hablamos de los eventos más destacados, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo destacado, ¿no es así? Los que más atención llamaron. ¿Qué va a pasar? Que los urbanos lo van a llevar todo. Creo que podemos también analizar y generar un debate sobre las principales películas y series de Netflix y documentales presentados en este año. Y creo que van a tener que hacer un programa especial para eso. No hable de la película. Y creo también que debemos analizar lo que son las perspectivas del 2023. El 2023 es un año para la República Dominicana. Nos queda lo del 2023. Entonces la proyección. Bueno, pues gracias. Antonio, necesitamos a Víctor en este panel. Sin desperdicio. Cambio fuera.